Seguramente has visto a tu alrededor y te has preguntado, ¿cómo es que avanzamos tanto? Se construyen casas, vehículos, máquinas y una serie de cosas en donde podemos vivir, producir, movernos e incluso volar. Sabemos que no fue un proceso rápido, pero sí sabemos que en algún momento dimos un salto importante. En esta serie de videos hablaremos sobre uno de esos saltos que nos fue entregado por algunas personas, quienes nos mostraron una serie de leyes que rigen el movimiento de los cuerpos, ideas utilizadas posteriormente en todos los avances ya mencionados. Mi nombre es Fabricio y esto es FabroFis. Hola amigos, hace un momento comentamos que hablaremos de las leyes de movimiento o las bien conocidas como las leyes de Newton. Estas leyes nos permiten predecir y entender el origen del movimiento, por lo que son parte del área de la física llamada dinámica. Hay dos cosas que por ahora necesitamos, aunque en este primer video las abordaremos de forma más sencilla. La primera va a ser un conocimiento básico de vectores, esto es porque las cantidades a definir son cantidades vectoriales, y también las cantidades cinemáticas, aunque las comentaremos por ahora sin mayor profundidad. Si quieres revisar un poco estos conceptos, te recomiendo que revises los videos que aparecen en este momento a mano derecha, donde podrás ver con más detalle cada uno de los temas que acabamos de mencionar. Y entonces, ¿por qué nos interesa estudiar las leyes de Newton? A modo de resumen, están en todas las áreas de la física y tienen aplicaciones en campos tan diversos como la electricidad, el estudio de estructuras, el estudio del movimiento humano, la biomecánica, la resistencia a materiales, la física acústica y muchos otros, lo que las hace tremendamente relevantes para cualquier carrera que involucre física, aunque sea tangencialmente. Las leyes de Newton están basadas en muchas observaciones realizadas a través de sus experimentos, aunque una parte importante tiene relación con los resultados obtenidos por Galileo Galilei. El experimento que realizó Galileo fue el siguiente. Hizo rodar una bolita sobre planos inclinados lisos y meticulosamente midió la altura a la que llegaban, y el resultado de esto fue que la altura a la que se llegaba era exactamente la misma altura de la que se dejó caer. Cuando cambió la inclinación de la pendiente en el recorrido en ascenso, la altura a la que llegaba nuevamente fue la misma, aun a pesar de que la distancia recorrida en ese tramo es mayor. Después de hacer modificaciones en las pendientes, el resultado fue siempre igual, de modo que naturalmente surgió una pregunta. ¿Hasta dónde llegará si el último tramo es paralelo a la superficie de la Tierra? La respuesta a esta interrogante naturalmente es, mientras no llegue a la altura inicial, el cuerpo no se detendrá, de modo que si no hay algún objeto u otro evento con el que interactúe, entonces la bola se moverá eternamente a velocidad constante. Esta tendencia de los cuerpos a moverse a velocidad constante es conocida como inercia. Tiempo después, Newton hizo la siguiente observación. Cuando los cuerpos interactúan, lo hacen mediante fuerzas, las que independiente del origen o el tipo de fuerza, son de igual magnitud y de sentido opuesto. Estas propiedades nos dicen que una fuerza es una interacción y además tiene naturaleza vectorial, por lo que podemos escribir esta relación matemáticamente como la fuerza que siente un cuerpo debido a otro es igual a menos la fuerza que siente el segundo debido al primero, y esto es más conocido como la tercera ley de Newton o la ley de acción y reacción. En este punto podemos volver a lo establecido por Galileo. Un cuerpo se moverá a velocidad constante o estará en reposo a menos que interactúe con uno o más cuerpos. Dado que las fuerzas pueden acoplarse o eliminarse porque tienen estas propiedades vectoriales que ya comentamos, entonces cuando un cuerpo se mueve a velocidad constante, podemos asegurar que la suma de todas las fuerzas, o lo que llamamos la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo, se anulan. Esto se conoce como la primera ley de Newton y se resume en esta ecuación que dice que si la suma de fuerzas es igual a cero, entonces el cuerpo se va a mover a velocidad constante. Y por último, surge una pregunta natural, que es, ¿qué sucede cuando el cuerpo no está en reposo o no se mueve a velocidad constante? Claramente la aplicación de una fuerza neta no nula hará que el cuerpo acelere. Las observaciones experimentales de Newton mostraron lo siguiente. La aceleración está en la misma dirección y sentido de la fuerza neta. Segundo, que la magnitud de la aceleración es proporcional a la magnitud de la fuerza neta. Y por último, la magnitud de la aceleración es inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Y estas tres observaciones se resumen en la siguiente ley matemática, conocida como la segunda ley de Newton. Aquí debemos comentar que lo mostrado recién es un caso particular en el que la masa del cuerpo es constante. El caso general es en realidad cuando la masa también puede variar, y esta ley de Newton se escribe en términos de la derivada con respecto al tiempo de lo que se conoce como momentum lineal, aunque veremos más detalles de esto en otra oportunidad. Y en resumen, estas tres leyes de Newton nos dicen lo siguiente. Primero, que todo cuerpo tiende a moverse a velocidad constante o a estar en reposo, a menos que sobre él actúe una fuerza neta no nula, lo que equivale a decir que la sumatoria de fuerzas, si es cero, es lo mismo a decir que la velocidad es constante.
Segundo, que en el caso de que haya una fuerza neta no nula, el cuerpo va a acelerar y esa aceleración estará en el mismo sentido de la fuerza neta, lo que se traduce en esta relación que dice la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por aceleración. Y por último, la tercera ley de Newton que nos dice a toda acción de un cuerpo sobre otro corresponde otra acción de igual magnitud pero de sentido opuesto y actúan sobre cuerpos distintos. Eso es lo que aparece en la ecuación de acá abajo que nos dice que la fuerza que ejerce B sobre el cuerpo A es menos la fuerza que ejerce A sobre el cuerpo B. Y teniendo esto presente, terminaremos nuestro video aplicando las leyes de Newton a un par de ejemplos sencillos para en un futuro hablar de las distintas interacciones, las más conocidas, y cómo plantear las ecuaciones de movimiento que se derivan de estas leyes de Newton. Y nuestro primer problema dice, un cuerpo de masa 10 kilogramos recibe la acción de dos fuerzas F1 y F2, como muestra la figura. Si los módulos de dichas fuerzas son F1 igual a 2 newton y F2 igual a 7 newton respectivamente, encuentre una tercera fuerza F3, de modo que la masa en cuestión permanezca en reposo. Entonces comencemos con la resolución del problema. Aquí vemos que hay una fuerza F1 que está hacia arriba, como vemos aquí en el esquema, y F2 que es hacia la derecha. Nos preguntan por una tercera fuerza F3, de modo que la masa en cuestión permanezca en reposo. O sea, si nosotros pensamos en las leyes de Newton que acabamos de comentar, la primera nos dice que si la sumatoria de fuerzas es igual a cero, entonces podemos decir que el cuerpo va a estar a velocidad constante y un caso particular de esto es cuando esa velocidad es cero, que es estar en reposo. O sea, lo que buscamos en realidad es una tercera fuerza de tal forma que la sumatoria de estas fuerzas sea cero y esto significa matemáticamente que queremos una tercera fuerza que ya vamos a ver que es hacia la izquierda y hacia abajo, en donde veríamos que la fuerza F1 más la fuerza F2 más la fuerza F3, que es la que estamos buscando, nos den cero. Esto para asegurar de que la velocidad sea constante, cero en este caso. Ya, nosotros no sabemos mucho de los vectores por ahora, o por lo menos no queremos hablar de los vectores, pero sí me interesa saber hacia dónde van. Entonces, por ejemplo, F1. Si yo no sé mucho de vectores, lo que puedo decir es por lo menos que esta fuerza tiene magnitud de 2 newton, como nos dice aquí el enunciado, o sea, vamos a poner 2 newton, por si acaso newton es la unidad de medida en el sistema internacional de lo que es una fuerza, y acordarnos además que esta fuerza es hacia arriba, y esto matemáticamente corresponde a un vector más j, aunque me interesa solamente esta idea por ahora. Si hacemos lo mismo con la fuerza F2, entonces diríamos que la magnitud de esta fuerza, como dice acá el enunciado, es de 7 newton, así que vamos a poner 7 newton por acá, pero este vector apunta hacia la derecha. Matemáticamente lo que diríamos con este vector es que apunta hacia más y unitario, pero insisto, por ahora solamente me importa la idea. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una fuerza F1 que es de 2 newton, que es hacia arriba. Tenemos una fuerza que es de 7 newton, que es hacia la derecha, y estamos buscando una tercera fuerza que la vamos a llamar F3, de tal forma que este vector sea cero. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos acá? Dado que esta es una suma de vectores, esta suma vectorial responde a las mismas propiedades que tiene la suma convencional, así que esto aparte la podemos llevar hacia la derecha, este 2 newton hacia arriba y esto de los 7 newton hacia la derecha, lo vamos a llevar hacia el otro lado. O sea, F3, ¿qué es lo que va a hacer? Este 2 hacia arriba le vamos a poner acá a la derecha, 2 newton hacia arriba, pero con un signo negativo. Esto hay que cambiar el signo simplemente para despejar en la ecuación. Lo mismo con este término que sería de 7 newton, que no nos olvidemos que es hacia la derecha, pero con este signo menos porque lo pasamos hacia el otro lado. O sea, ¿qué es lo que hacen estos signos? Es básicamente reorientar estos vectores. Si este es hacia arriba, con un signo menos nos va a quedar hacia abajo, así que por ahora nos daría 2 newton hacia abajo. Y este 7 newton, si estaba hacia la derecha, con el signo menos, nos quedaría hacia la izquierda. O sea, el vector que responda a esto tiene que ser de 7 newton hacia la izquierda y 2 newton hacia abajo, que es más o menos lo que habíamos visualizado acá, que tenía que ser un vector que es hacia abajo y es hacia la izquierda. Un segundo ejemplo de esto nos dice, sobre un cuerpo en reposo de masa m, actúa una única fuerza de 12 newton, generando una aceleración de 4 metros por segundo cuadrado en el mismo sentido de esta.
Si sobre el mismo cuerpo actúa una fuerza de 15 newton, ¿cuál será la aceleración que alcanzará el cuerpo? En este problema no tenemos mucha referencia con respecto a hacia dónde va la fuerza o hacia dónde está orientado esto. Sin embargo, siempre podemos ajustar un sistema coordenado que nos acomode. Por ejemplo, podríamos decir que el movimiento del cuerpo, o mejor dicho, que la fuerza aplicada es hacia la derecha porque hay una única fuerza, como nos dice aquí el enunciado. Entonces tenemos una fuerza que le vamos a llamar F, que es de 12 newton y apunta hacia la derecha, o bien como habíamos comentado, debería ser con un I unitario, aunque esto no es tan importante. Y nosotros sabemos entonces que se genera una aceleración sobre este cuerpo en el mismo sentido. Y esa aceleración tiene una magnitud de 4 metros por segundo cuadrado, también hacia la derecha, porque según la segunda ley de Newton, nosotros sabemos que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por aceleración. O sea, sumatoria de fuerzas, en este caso, como es igual a la masa por aceleración, tenemos que como esta es la única fuerza, simplemente vamos a poner esta fuerza que acabamos de comentar, que es de 12 newton hacia la derecha. Y por el lado derecho tenemos que, a pesar de que no conocemos la masa, sí sabemos la aceleración. Y la aceleración es de 4 metros por segundo cuadrado, también hacia la derecha. Nos damos cuenta de que todo esto es hacia la derecha. Así que matemáticamente, esto nos queda una ecuación como 12 newton igual a 4 metros por segundo cuadrado por la masa, que es lo que estamos buscando por ahora, porque no sabemos cuál es la masa. Si despejamos aquí, nos va a quedar 12 newton dividido 4 metros por segundo cuadrado, y esto es exactamente 3 kilogramos. O sea, esta es la masa del cuerpo. Ya con esto podemos ir a la segunda situación, porque nos dicen que sobre este cuerpo actúa una fuerza ahora que es distinta, le vamos a llamar F', y que tiene una magnitud de 15 newton, y también podemos suponer que es hacia la derecha. O sea, 15 newton, y le vamos a poner acá la flechita hacia la derecha, y esto corresponde nuevamente a un vector más unitario por si ustedes lo quieren hacer vectorialmente. Entonces, por la segunda ley de Newton, como el cuerpo estaba en reposo, entonces va a acelerar y esa aceleración estará en la misma dirección y sentido de la fuerza, que en este caso también sería hacia la derecha. Pero ahora nosotros sabemos que la aceleración tiene que ser distinta porque la fuerza aplicada también es distinta. Entonces, apliquemos la segunda ley de Newton para esta situación. ¿Cómo nos quedaría? Si ponemos acá, segunda ley de Newton es sumatoria de fuerzas igual a la masa por la aceleración. Ahora es una nueva aceleración, por lo tanto le vamos a poner ese A'. La fuerza que estamos aplicando tiene una magnitud de 15 newton hacia la derecha, como acabamos de comentar. La masa es de 3 kilogramos, como acabamos de calcular, y la aceleración es la incógnita, que probablemente es hacia la derecha. Ya vamos a ver cómo despejar eso. Aunque rápidamente lo que podríamos hacer es dividir por la masa y con eso encontramos cuánto vale la aceleración. Entonces tendríamos 15 newton hacia la derecha, dividido los 3 kilogramos que corresponden a la masa, es igual a la aceleración que estamos buscando, que sería la nueva aceleración. Y entonces al hacer esta división nos quedaría 5 metros por segundo cuadrado y el vector es hacia la derecha. O sea, estamos diciendo nuevamente que la aceleración adquirida por una fuerza aplicada hacia la derecha también debe ser hacia la derecha. Y en este caso va a ser de 5 metros por segundo cuadrado. Esto es porque la masa del cuerpo es de 3 kilogramos. Y bueno amigos, con eso terminamos por ahora y en el próximo video les comentaré de cómo abordar situaciones con distintas interacciones y la construcción de lo que llamamos diagramas de cuerpo libre, que son de muchísima utilidad al momento de plantear ecuaciones de movimiento. También me gustaría dejarles una pregunta a la que espero sus respuestas en los comentarios. Y la pregunta nos dice, en la situación anterior, ¿qué fuerza aplicada hacia la izquierda hará que la masa acelere hacia la derecha, pero con una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado? Si esto te fue útil, no olvides darle like a nuestro video y suscribirte a nuestro canal para estar atento al nuevo material que seguiremos subiendo. Y si tienes consultas, no dudes en escribirnos para poder ayudarte. Lo dejamos hasta aquí, cuídense y nos estamos viendo.